¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la socialización de un problema de introducción a la ley del seno y del coseno. Bueno, entonces aquí podemos ver la ley del seno y aquí la ley del coseno, sus dos fórmulas diferentes. Entonces entramos de lleno a la socialización del tema de la ley del seno y del coseno. La ley del coseno. Entonces, para nuestro efecto, la ley de los cosenos o teorema del coseno es usada para encontrar las partes faltantes de un triángulo oblicuo, no rectángulo, cuando ya sea las medidas de los dos lados y la medida del ángulo incluido sean conocidas. Entonces aquí podemos ver que los dos lados conocidos y el ángulo. Sobre esa premisa sabemos que se aplica la ley de los cosenos y a la vez las longitudes de los tres lados, o sea, cuando nos dan los tres lados y los tres lados son conocidos, entonces se configura la ley del coseno. En cualquiera de estos casos es imposible utilizar la ley de los senos porque no podemos establecer una proporción que no se puede resolver. La ley de los cosenos se puede establecer mediante esta fórmula. Ojo, esta fórmula más otras que más adelante iremos aclarando en el mismo proceso. Entonces c al cuadrado es igual a la 2 más b a la 2 menos 2 veces a por b por el coseno de c. Nótese que c se repite aquí. Entonces continuamos diciendo que la ley del seno se emplea para resolver triángulos no rectángulos, es decir, triángulos oblicuos como obtusángulos o acutángulos. Este tipo de triángulos carecen de ángulos rectos. De allí que se les denomine oblicuos. Entonces la ley del seno se establece mediante esta fórmula. El seno de A sobre A, el seno de B sobre el lado B y el seno de C es igual al seno de C. Vamos a tener en cuenta eso. Entonces, la ley del seno, ¿cuándo definimos? Hacemos la definición de la ley de los senos. Si A, B y C son medidas de los ángulos, hay que tener en cuenta, A, B y C son medidas de ángulos de un triángulo oblicuo. A, B y C son las longitudes de los lados opuestos de los ángulos correspondientes. Entonces, las relaciones de la longitud, ¿cierto?, de un lado al seno del ángulo opuesto al lado deben ser todas lo mismo. Entonces, hay que tener en cuenta ese pequeño detalle entre la ley del seno. Aplicación de la ley de los senos. La ley de los senos se puede utilizar para resolver longitudes faltantes o las medidas de los ángulos en un triángulo oblicuo siempre que se conozcan dos de los ángulos y uno de los lados, de tal manera que hay dos casos que pueden existir para esta situación. Vamos a tenerlos muy en cuenta para el desarrollo de esta socialización. Entonces nos plantean un problema muy hermoso. Dice así: dos carreteras rectas divergen formando un ángulo de 65 grados. Dos automóviles salen de la intersección a las 2 de la tarde exactamente. Uno viaja a 50 km por hora y el otro a 30 km por hora. Entonces nos plantean la pregunta: ¿a qué distancia están separados a las 2:30 de la tarde? Ese es el problema que nos planteamos nosotros. Entonces, vamos a mirar el problema. Entonces, el problema, aquí están, sale de aquí, aquí la carretera se bifurca y hay uno que va a una velocidad, el B va a 50 km por hora y C va a 30 km por hora. Entonces aquí también es muy bueno resaltar, ¿sí?, que en este caso, en este teorema, en esta ley, los ángulos van con mayúscula. Mire, el ángulo A de 65 mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Sus lados van en minúscula. Mire, C es un lado, B es el otro y A es el que tenemos que hallar. Entonces vemos que el lado opuesto de C es este, el lado opuesto del ángulo B, aquí lado con su ángulo opuesto y A con su ángulo opuesto. Entonces el planteamiento está dado acá. El problema planteado es a qué distancia se encuentran esos dos carros a las 2:30. Entonces hallamos la distancia de B y C por medio de la fórmula. Entonces distancia es a velocidad por el tiempo. Entonces, como nos han dado los valores de B y de C, B que va a 50 km por hora, y recuerde que arrancan a la misma hora pero llevan ya la mitad de una hora, entonces
B es igual, va a 25 kilómetros y C, naturalmente, que va a 15 kilómetros. Ya tenemos dos incógnitas despejadas de las distancias de B y C por medio de la fórmula. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es la fórmula del coseno, ¿cierto? De la ley del coseno o el mismo teorema del coseno, que nos dice que A al cuadrado es igual a B2 más C a la 2 menos 2 veces B por C, ¿cierto? Por el coseno de A. Nótese el coseno de A. Aquí tiene que ir el lado con el ángulo. Entonces, sencillamente comenzamos a despejar aquí la fórmula y decimos que A, como está al cuadrado, lo único que tenemos que hacer es meterlo en raíz cuadrada para poder desarrollar el problema planteado. De tal manera que es bueno decir que hay varias formas de hallar la ley de los cosenos. Igual tenemos el lado A, que este es el que nosotros vamos a utilizar, pero también el lado B y el lado C, cualquiera. Recordemos también que en los ángulos las letras mayúsculas no importa el orden, pero para el caso nuestro ya lo tenemos planteado el problema con A. Nótese, el coseno de A tiene que ir en relación directa con A, el coseno B en relación directa con B y el coseno C. Entonces sabemos ya que vamos a utilizar la ley de los cosenos para poder hallar el despeje de este problema. Entonces la clave está dado ya por el problema resuelto. Dice que la ley de los cosenos es usada para encontrar las partes faltantes de un triángulo oblicuo, o sea, no rectángulo, cuando ya se nos dan o cuando ya sean las medidas de dos lados y la medida del ángulo incluido, ¿cierto? La medida del ángulo incluido, de tal manera que nosotros ya tenemos los dos lados, que tenemos B y C, y tenemos el ángulo. Entonces esto nos facilita el problema resuelto y por eso sabemos. Entonces simplemente hacemos el reemplazo de la ley de los cosenos. Entonces A, recordemos que este es el planteamiento, 25, entonces tenemos A es igual a la raíz cuadrada de 25 a la 2 más 15 a la 2 menos 2 veces, ¿cierto? B por C por el coseno de 65, que es el ángulo que nos dieron, que es el punto de partida. Simplemente nosotros para este caso hacemos el despeje necesario. Entonces aquí multiplicamos 25 a la 2, que nos da 625, más 225, esto es el equivalente a 850, menos 2 veces 25 por 15, que es 750, y el coseno de 65, que para nuestro caso el coseno de 65, mirando nuestras tablas, es igual a 0,422616. Entonces, cuando nosotros hallamos esto, entonces tenemos que 625, ¿cierto? Más 225, 850, menos 316, que es la multiplicación de 750, que es esta sumatoria, por el coseno, nos da que A es igual a 850 menos 316.96, es la raíz cuadrada de 533.04. De tal manera que aquí tenemos que A es igual a 23,87 kilómetros. En esa forma podemos dar respuesta que a las 2:30 de la tarde los carros están separados por exactamente 23,087 kilómetros. De esta forma hemos resuelto este problema a través del uso de la ley de los cosenos. Muchas gracias por su participación.